Vamos a empezar con el siguiente vídeo que corresponde a las ecuaciones diferenciales ordinarias exactas y las reducibles a exactas con factor integrante, que lo iremos viendo después. Entonces vamos a barrer primero las exactas y después las de factor integrante. Entonces empezamos ya no tanto con un resumen teórico, o bueno, vamos a llamarlo un poco resumen, en el sentido de cómo sé yo si una ecuación diferencial es exacta. Entonces, primero, tenemos que poner siempre la ecuación de esta forma. Y ojo, porque uno de los problemas principales normalmente es que no viene dada de esta forma. Yo lo pongo aquí, digamos, de azul. Os recuerdo que cuando tenemos y' de x, esto es lo mismo que de y de x. Es decir, si tenemos la ecuación dada, por ejemplo, así, 3x cuadrado más 2y, por poner algo, tenemos que, mediante este cambio, colocarla de esta forma para ver si va a poder ser exacta. ¿Cómo sé yo si es exacta? Bueno, si satisface una condición, y esto es lo más importante, que es que las derivadas cruzadas sean iguales. Cuando digo derivadas cruzadas es lo que acompaña al diferencial de x respecto de y, y lo que acompaña al diferencial de y respecto de x. Si esto es así, entonces la EDO, o la ecuación diferencial ordinaria, es exacta. Insisto, si es exacta, se convierte en algo bastante sencillo, porque tiene un método. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, pues es algo que ya conocéis. Lo voy a poner por aquí, que es lo mismo que hacíamos en la función potencial de los campos conservativos. Por eso lo pongo así en verde, digamos, a borrador. Si la ecuación es exacta, entonces existe una función que igualada a 0 es solución, tal que la parcial de f respecto de x es m y la parcial de f respecto de y es n. Es decir, lo que acompaña a cada uno de los diferenciales. En amarillo, la parcial de f respecto de x, y en azul, la n respecto de y. ¿Vale? Es decir, solo es cruzado cuando queremos ver la condición. Y si os fijáis, esto es lo mismo que la función potencial del campo conservativo Mn. Entonces, vamos a ver directamente ya un ejemplo para que veáis que es el mismo mecanismo y además es que es muy sencillo. ¿Vale? Solamente tenemos que tener un poco de cuidado, nada más. Entonces vamos a poner esta ecuación. Y más x e y más 2 y, diferencial de y igual a 0. Cuando acabemos el último vídeo, haré algún ejercicio donde, bueno, os llevo recordando desde el principio que lo más importante es tipo de ecuación, forma que viene normalmente y método. Eso es una tabla que tenéis que construir. Las hay por ahí, pero bueno, eso es lo ideal. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esta es la situación de un examen. Es decir, en mi examen, vamos a ponerlo en verde, si a mí me cae esta ecuación diferencial, que acordaos que podría traer un valor inicial por ahí, lo que hago es variables separadas. Bueno, ¿puedo separarlas? Claramente no, porque aquí hay una x multiplicando un diferencial de y, no voy a poder. Vale. ¿Es lineal? Bueno, tengo que hacer alguna cuenta para saber si lo puedo poner en la forma que hablábamos de el patrón, digamos, de las lineales. Echaría 4 cuentas y lo verifico. Lo haremos al final con ejercicios de examen, pero esto es quizás el paso más importante, porque lo que más os cuesta es identificar si una ecuación es de un tipo u otro. Bueno, supongamos que eso ya lo hemos hecho y llegamos a la prueba de es exacta. Bueno, vamos a ver si esta ecuación es exacta o no de la siguiente forma. Vamos a ver si es exacta. Entonces tengo que mi m de xy es e de y. Vale. Mi n de xy es x e y más 2y.
Mucho cuidado aquí. Ojo, si aquí hay un signo menos, la forma, digamos que la tenemos que tener claro, es m de x más n de y igual a 0. Entonces, si aquí hay un signo menos, tendríamos que meterlo en la n. Por supuesto, aquí es un de x, que hay una racita ahí, no pasa nada. Vale, bueno, pues entonces tenemos que la parcial de m respecto de y, e de y. Insisto, parcial de m respecto de y porque acompaña al diferencial de x. La parcial de n respecto de x, e de y. Vale, pues son iguales, por lo tanto, tengo que mi ecuación es exacta. Perfecto. Bueno, pues ahora calculemos la solución. Por tanto, existe una función f de x igual a 0 que es solución, o incluso una familia de soluciones, o la solución general de la ecuación diferencial, tal que verifica lo que hablábamos de la función potencial, es decir, la parcial de f respecto de x es m, es decir, e elevado a y, y la parcial de f respecto de y es n, que es x e y más 2y. Bueno, entonces aquí tenemos dos condiciones que tiene que cumplir mi función f. Pues a partir de una integro y luego impongo la otra. Insisto, todo el rato lo mismo que hacíamos en la función potencial, en el cálculo de la función potencial. Entonces, a partir de la primera, tenemos que, como mi parcial de f respecto de x es e elevado a y, si yo integro a ambos lados respecto de x, bueno, pues entonces no tengo ningún problema ya en ver que un candidato de f de x y será e elevado a y por x más una constante, que esta constante, vuelvo a repetir después de la función potencial, esto es el paso más importante. Estoy integrando respecto de x, por lo tanto, aquí me puede salir un 5 o me puede salir un coseno de y. Esto de aquí podría ser perfectamente un coseno de y. ¿Por qué? Porque cuando derive esto me va a salir e elevado a y, porque la derivada del coseno de y respecto de x es 0. Entonces, insisto que esto es lo más importante, darse cuenta de estas cosas. Y ahora, si imponemos la segunda condición, tenemos que mi parcial de f respecto de y tiene que ser igual a n. xy, que era x e de y más 2y. Vale, perfecto. Esto implica, tengo mi candidato aquí. Este es mi candidato, bueno, yo le suelo llamar así, pero vamos. Vale, pues lo derivo respecto de y. Entonces tengo x e elevado a y más g' de y. Y tiene que ser igual a esto, ¿vale? X elevado a y más 2y. Bueno, pues de aquí ya saco que g' de y es 2y, es decir, g de y es y cuadrado más c, o más k, o como le queramos llamar. Y, por lo tanto, mi solución es lo que ya sabía más esa g de y que he encontrado, solución de la ecuación diferencial. O sea, podéis verla así o podéis verla con la c al otro lado, es igual. Y ahora recuerdo, ¿vale? Ojo cuando lleguemos aquí, en mi ecuación no había coeficientes iniciales, entonces tengo una constante igual al orden de la ecuación menos ninguna condición inicial, es decir, todo encaja. Me pedían solución general. No había en ningún lado una condición del estilo y igual a 0 igual a 1, por ejemplo, cosas así. Esto tiene que haber siempre esa constante, ¿vale? Lo recuerdo muchas veces porque os soléis olvidar de este tipo de cosas. Bien, las ecuaciones exactas, si hacéis 3 millones, van a ser todas exactamente iguales, tienen un método
Y el kit de la cuestión es simplemente aseguraros que estáis haciendo bien la condición de exactitud. Esto es lo más importante, porque si no lo hacéis bien no veréis que es exacta. Trampas comunes, insisto, es que aquí haya un menos, entonces lo tengo que incorporar en la n. Esta es mi fórmula que tengo que poner la ecuación, no puedo salirme de ahí. Y otra trampa podría ser que nos den la ecuación como y' igual a f de xy, entonces tengo que deshacer esto como os comentaba, perdón, no sé aquí, como os comentaba en el bloque anterior, ¿vale? Esto es quizás las dos trampas posibles, insisto, signo menos o que me lo den en forma compacta y tengo que deshacer esto como de y de x para llegar aquí. Y compensa el esfuerzo, porque si no nos damos cuenta de que es exacta y cogemos otro camino, vamos, llegaremos tarde seguro y no nos dará tiempo, ¿vale? Entonces, probar siempre las dos formas de las ecuaciones. Vale, vamos a ver ahora una de las ecuaciones quizás más difíciles, digámoslo así, que son las reducibles a exactas, o lo que se suele llamar también factor integrante, que ya lo vimos más o menos en las lineales, lo fuimos introduciendo, pero estos son un tipo de ecuación, ¿vale? Bueno, primera idea central, y empiezo por aquí. Esta es mi última opción, ¿vale? Cuando nosotros estemos probando de qué tipo es una ecuación, esto es lo último que tenéis que probar, porque si no está preparado para esto de ejercicio, daréis vueltas en círculo. Entonces tenéis que descartar variables separadas, tenéis que descartar lineales, tenéis que descartar homogéneas, que no las hemos visto, Bernoulli, exactas. Y si no es nada de esto, entonces nos vamos a lanzar al barco de factor integrante. Porque insisto que el ejercicio no es fácil y podemos dar muchísimas vueltas, ¿vale? Voy a intentar ir lento, pero es importante que lo entendáis desde el principio, porque si no, va a ser muy difícil. Bueno, hablábamos de que estas ecuaciones, esta es la forma de ver una ecuación para ver si es exacta. Entonces, la primera prueba que hacíamos era, oye, la parcial de m respecto de y es igual a la parcial de n respecto de x. Si es que sí, perfecto, pues ya exacto y ya lo tenemos todo el camino recorrido. Pero si es que no, pues ahí podemos llegar a un atolladero si hemos visto que esto no lo es, esto tampoco, homogénea tampoco, Bernoulli tampoco, ahora decimos que exacta no es. Pues entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el objetivo es buscar, lo pongo en negro porque es teoría, ¿vale? Pero es muy importante esta teoría para que lo entendáis, si no es muy complicado después. Tenemos que buscar una función de tal manera que si multiplicamos todo por esa función, se suele llamar mu, pero bueno, se convierta en exacto. ¿Vale? Y a esta función de aquí, esta mu, es lo que se le llama el factor integrante. Y esta es la clave, ¿vale? Esta es la clave del ejercicio, entender qué es lo que falta. Yo, si esta ecuación se cumple, yo la puedo multiplicar todo por 3, la puedo multiplicar todo por coseno de y, la puedo multiplicar todo por lo que me dé la gana, que seguirá cumpliéndose. ¿Vale? Pues si aún por encima, cuando la multiplique, son ecuaciones equivalentes, y si la multiplico por algo y esa ecuación se convierte en exacta, perfecto, porque entonces ya estoy por este camino. Es decir, el camino del no es encontrar mi mu para poder ya ir directamente al camino de exacto. Y la solución de la convertida es la misma que la solución de la original, obviamente. Entonces, el problema ahora va a ser encontrar este factor integrante, encontrar a mi mu, digamos. Vamos a partir de lo que sabemos, es decir, entonces suponemos que esta ecuación de aquí es exacta. Entonces, si es exacta,
Si es exacta, sabemos que la parcial de todo lo que está acompañando a la x, esto de aquí, es igual a la parcial de todo lo que está acompañando a la y respecto de x. ¿Por qué? Porque a esto le puedo llamar, por ejemplo, m gorro, y a esto le llamo n gorro, y ya tengo mi ecuación. ¿Vale? Bien, entonces, ahora si esto pasa, entonces, yo puedo deshacerlo. Porque tengo la derivada de un producto. ¿Vale? Y aquí tenemos que tener en cuenta que tanto la m depende como la de xy y la mu depende de xy. Entonces tendré derivada de primero sin derivar, por ejemplo, lo hacemos así, mu por la parcial de m respecto de y más m por la parcial de mu respecto de y. Este sería este factor, derivada de un producto. ¿Vale? Y ahora, siguiendo lo mismo, mu la parcial de n respecto de x más n la parcial de mu respecto. Y esto sería este factor. Estas dos cosas son iguales, siguen siendo iguales porque es la condición de exactitud de mi nueva ecuación diferencial que he transformado, cuya solución además es exactamente igual que la anterior. ¿Vale? Vale, si agrupo términos de mus a un lado y no mus al otro, y dejo las derivadas de todo mu a un lado y todo no mu al otro, acabo teniendo esto. 1 partido mu, n parcial de mu respecto de x menos m parcial de mu respecto de y es igual a parcial de m respecto de y menos parcial de n respecto de x. ¿Vale? Y de este modo tengo en automático el cálculo de todo mus a un lado y todo no mus al otro. ¿Vale? Y aquí viene el quid de la cuestión, porque ahora en esta situación nosotros vamos a tener solo dos posibilidades. Estas dos situaciones serán, por un lado, suponer que mu solo depende de x, o bien suponer que mu solo depende de y. Son dos casos particulares de factor integrante que no se os va a pedir nada más, pero por eso decía que el ejercicio está preparado para que el factor integrante sea de un tipo, o si no, es imposible, ¿vale?, que salga. Entonces, fijaos, voy a ir por aquí con el color azul. Si suponemos que la mu solo depende de x, este término de aquí se anula, lo voy a poner en azul, porque la parcial de mu respecto de y sería 0, de tal manera que tenemos lo siguiente. Tenemos 1 partido por mu, ya mu solo depende de x, es decir, por mu prima, este término, y es igual a todo lo que estaba a la derecha, parcial de m, perdón, que ahora se ha puesto ahí un poco de zoom. A ver, volvemos a la situación, ahí estamos. Parcial de m respecto de y menos parcial de n respecto de x dividido por la n que teníamos aquí. ¿Vale? Y si nuestra suposición es cierta, esto de aquí, ¿qué tiene que cumplir? Bueno, como aquí está mu prima y aquí está mu, y hemos supuesto que solo depende de x, este factor de aquí me tiene que dar una función que solo depende de x. Y si es así, si llego a esa conclusión, entonces en automático mi mu es tan fácil como, fijaos que no tengo más que integrar este lado, que es mu primo partido mu, es decir, el neperiano, integro, y el mu será la e elevado a la integral de lo que me ha dado ahí. Ahora haremos un ejercicio, pero es importante que os deis cuenta de dónde sale, si no, os perderéis. Ahora, ¿qué pasa? Lo voy a hacer en rojo, por ejemplo, para que nos demos cuenta. Si suponemos que mu solo depende de y,
Bueno, si mu solo depende de i, este término es el que se iría, de tal manera que tendríamos 1 partido por mu prima, pero esta vez que depende de i solo. Hay un signo menos por ahí, que entonces le tenemos que cambiar de lado a lo que está a la derecha. M. Y como hemos supuesto que solo dependía de i, esto me tendrá que dar una función que solo dependa de i. Si no, no tiene ese factor integrante. Y de nuevo, mi factor integrante sería e elevado a esa función que me ha dado. Y una vez que tenga el factor integrante, pues ya he terminado, casi. He terminado de empezar, porque en cuanto lo encuentre, el siguiente paso sería resolver la ecuación diferencial exacta que tenía, que he construido, que es esta. Pero que ya sé que es exacta porque he construido ese factor integrante, por lo tanto, ya puedo resolverla por el método anterior. Vamos entonces ahora a hacer un ejemplo que veréis que normalmente no es sencillo este tipo de cosas, ¿vale? Por eso empecé diciendo que esto es siempre la última opción. Tenemos, por ejemplo, entonces, esta ecuación diferencial. Ahí estamos. Y de x más x cuadrado y menos x diferencial de y, perdón, igual a 0. Vale, entonces, como os decía, variables separadas no lo es, lineal no lo es. Bueno, habría que comprobar si es lineal, pero vamos a seguir trabajando para como si no lo fuese. Es exacta, eso es lo primero que tenemos que probar. Bueno, Bernoulli no lo es, ya lo veréis después, homogénea tampoco, pero bueno. Supongamos que no tenemos más remedio que mirar si es exacta o variables separadas. Primero, este es mi m y este es mi n. Ya lo tengo puesto bien, entonces parcial de m respecto de y es 1 y parcial de n respecto de x 2xy menos 1. Estos son distintos, por lo tanto no es exacta. Vale, pues entonces vamos a buscar nuestro factor integrante, suponiendo que no tenemos más alternativas. Entonces busquemos factor integrante. Vale, aquí tenemos dos posibilidades. Y empezamos por la que más rabia nos dé, es que no hay más remedio. Entonces, vamos a suponer que mi mu de x, o sea, que mi mu solo depende de x, ¿vale? Solo depende de x. Y aquí tenemos dos opciones. Podemos, o bien, sabernos de memoria estas dos ecuaciones y ver qué pasa. Yo no lo recomiendo, porque yo no me las sé, eso para empezar. O seguir el argumento y ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Yo os recomiendo que hagáis un poco lo que yo voy a hacer, pero bueno. Entonces, supongamos que tiene un factor integrante que solo depende de x, es decir, mi nueva ecuación, que es esta, y de x más mu x, si respetamos los paréntesis, etcétera, no tendremos problemas, ¿vale? Entonces, vamos a ver si esto, que supongamos que el factor integrante solo depende de x, que esto es exacto, que es una ecuación exacta. Bueno, si es exacta, entonces tengo aquí un m gorro y tengo aquí un n gorro. De tal manera que la parcial de m gorro respecto de i y la parcial de n gorro, lo haréis libros con p y q, ¿eh? Esto es lo de menos. Esto tiene que ser igual, porque es la condición de exactitud. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver si eso es cierto. ¿Por qué? ¿Aquí a dónde vamos a llegar? Bueno, seguimos. Perdón, que lo he puesto en verde. Antes de ir al grano. Tenemos, entonces, si esto es así,
Parcial de megorro respecto de respecto de y, mu de x. Fijaos, ¿quién es el megorro? Si derivo esto respecto de y, me queda mu de x, como si hubiera un coseno de x. Esto es este lado. Ahora, el otro lado. Parcial de n gorro respecto de x. Vale, pues derivada de un producto, es decir, primero, por ejemplo, mu prima por todo lo demás sin derivar, más el primero sin derivar, más por todo lo de al lado derivado, 2xy menos 1. Y esto tiene que ser igual, porque es la condición de exactitud. Bueno, pues he hecho cuentas. ¿Cuáles son las condiciones para echar cuentas? Bueno, lo pongo aquí en verde para que no tengamos problemas. Mu primas a la izquierda y mus a la derecha. Si hacemos esto no deberíamos tener muchos problemas, ¿vale? Entonces tenemos, a ver si estoy en azul, mu prima x por x cuadrado y menos x. Al otro lado está la mu menos todo esto que se va a ese lado, x 2xy menos 1. Bien, saco factor común, mu prima x cuadrado y menos x, estoy yendo despacio para que lo veáis. 1 menos 2xy menos 1. Y ahora ya soy capaz de aislar. El siguiente paso es todo lo que tenga que ver con mu a la izquierda. Y si lo hacemos de esta forma, siempre me va a quedar mu prima partido mu. Y en el otro lado tendremos 1 menos 2xy menos 1 partido x cuadrado y menos x. Y aquí es donde tenemos que decidir. Este es el punto clave, ¿vale? Este es el punto clave de decir, bueno, aquí tengo algo que solo depende de x, porque es mi suposición. Una función que depende de x debajo y arriba su derivada, con lo cual ahí no puede haber una y. Al otro lado tengo algo que solo depende de x, tengo una g de x. Esa es la pregunta que tengo que tomar. Si es que sí, perfecto, entonces buscaré el factor integrante y si es que no, mi suposición es incorrecta. Y este es el ejemplo claro para que he hecho un ejemplo que podría ser de examen perfectamente, ¿vale? Aquí si os fijáis, tenemos síes. Por lo tanto, en principio tendríamos que ir por este camino. No solo depende de x. Ahí no tengo una función que solo depende de x, pero mucho cuidado, ¿vale? Ya lo hago a propósito este ejercicio. Hacer alguna cuenta para ver si esas i's se pueden despejar. Y entonces sigo por aquí. Mu prima de x, mu de x, es igual. Por lo menos hago el paréntesis, ¿vale? A menos 2xy más 2 partido x cuadrado y menos x. Por ahora no parece que se puedan ir esas i's, pero puedo hacer la siguiente cuenta. Arriba sacar factor común de menos 2. Y tengo xy menos 1. Y abajo tengo que saco factor común x, xy menos 1. Y resulta que este y este se va. Por lo tanto, sí que tengo algo que solo depende de x. ¿Vale? Fijaos, ya he llegado a que mi suposición es cierta. Por lo tanto, este es, insisto, el paso más importante, porque en el examen es donde os digáis ventajas, que si llegáis aquí, pues vais con un buen avance. ¿Por qué? Porque ahora, como tengo que mi suposición es cierta, algo que depende de x es lo que me ha dado, bueno, pues ahora no tengo más que integrar. Entonces, si integro, al final, ¿qué me queda? Que mi mu de x, paso a logaritmos, etcétera, etcétera, esto es muy sencillo, es la integral de eso que me ha quedado aquí. Es decir, e elevado a menos 2 neperiano de x, es decir, e elevado, o sea, x menos 2. Y este es
el factor integrante de la ecuación. Pero entonces ahora no he hecho más que empezar. Digamos que lo que he conseguido es que mi ecuación, que era la original, era esta, que era la que me preguntaban. La he convertido multiplicando todo por x menos 2. Estas ecuaciones son completamente equivalentes, ¿vale? He multiplicado todo por x menos 2 o por 1 partido x cuadrado, como le queráis llamar, ¿vale? Y esta ecuación es exacta. Bueno, pues lo tendréis que comprobar. Es decir, mi m de xy es y partido x cuadrado, mi n de xy es y menos 1 partido por x, porque fijaos que estamos multiplicando esto por esto, se va, y aquí queda 1. Si lo hacéis, os queda que evidentemente es exacta, y por lo tanto ya estoy en la situación de que existe una función tal que la parcial de f respecto de x es mi, vamos a ser coherentes y poner m gorro, m gorro, m gorro, mi m gorro, y la parcial de f respecto de y es mi n gorro, y tenemos que estamos en el método clásico de exactas. Esto es lo más importante. Entonces, ya no lo hago porque es igual que el anterior. Simplemente os pongo a modo de resumen, insisto, al final lo haré un poco más desglosado en el último vídeo cuando veamos todas las demás, ¿no? Pero si estamos en una ecuación que no nos queda más remedio que ir a factor integrante, entonces el primer paso es, bueno, yo lo suelo hacer así, pero bueno, suponer que depende de x. Si hemos acabado, pues bien. O sea, si nos sale que acabamos teniendo esto, mu' x, mu de x igual a algo que solo depende de x, perfecto. Si no, tendremos que hacer el segundo, que es suponer que mu depende de y, con lo cual tendremos que llegar sí o sí a la ecuación que nos dé algo que solo depende de y. ¿Vale? Una de estas dos soluciones es, si no, os habéis equivocado y no habéis descubierto que era lineal o de otro tipo. ¿Vale? En uno de estos dos pasos encontraremos la solución y el siguiente paso ya sería, que no hemos hecho nada, como quien dice, resolver la ecuación con las gorras, digamos, es decir, con la ecuación original que teníamos, pero multiplicada por el factor integrante. Muchas gracias, un saludo.